Yo quiero congratularme en primer lugar de que, como llevamos haciendo ya muchos años, el 6 de diciembre la Facultad de Derecho el Ateneo y la Facultad de Derecho llevan a cabo una actividad que es una conferencia relacionada de alguna manera con la Constitución. Este año Josu de Miguel va a impartir esta lección con un título muy atractivo y lo va a presentar inmediatamente el decano de la Facultad de Derecho. De manera que yo simplemente tres pequeños recordatorios. Ya son dos las generaciones que han nacido después de la Constitución. Si tomamos como generación los 33 años, solían decirse Ortega, pues los jóvenes que tenían 18 años en el año 1978, pues hoy tienen 68, 69. En medio, pues ha habido dos generaciones que solo han vivido en democracia. Y eso conviene, digamos, simplemente recordarlo de vez en cuando. La Constitución da para una y muchas conferencias, y hay pues múltiples facetas de la misma que a medida que van pasando los años pues podemos recordar. Yo solamente les diré que si tuviéramos un poquito más de rasmia, los niños en la escuela aprenderían el preámbulo, como aprenden los niños americanos en la escuela el texto de la Constitución. El preámbulo de la Constitución tiene nombre, apellidos, pluma, y mucha gente no se dice. El preámbulo de la Constitución es el precio de que el que lo redactó no estuviera en la ponencia constitucional. Es decir, el preámbulo de la Constitución se debe a la pluma personal y exclusiva de don Enrique Tierno Galván, a quien se le encargó de esa manera, y con frecuencia no se dice. La Constitución está llena de matices. Yo tenía apuntado aquí 3 o 4 cositas que la mayor parte los conocen, pero mucha gente no. El referéndum fue tal día como mañana, por eso se celebra el Día de la Constitución, pero la Constitución se aprueba y se sanciona el 27 de diciembre. Normalmente las leyes que sanciona el jefe del Estado se publican al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado. Lo que pasa es que en el año 1978 las cosas eran muy finas. La Constitución no se publica el día siguiente, se publicó 2 días después. ¿Y por qué? Pues porque, teniendo en cuenta que el 19 de marzo de 1812 se aprobó una Constitución, la primera que hubo en España, que al ser el 19 de marzo pasó a la historia con el nombre de la Pepa, nadie quería que la Constitución primera en democracia, después de 40 años de dictadura, acabara llamándose la Inocente. Puesto que el 28 de diciembre, hoy los jóvenes no saben qué es eso, pero el 28 de diciembre se celebraban los Santos Inocentes. De modo que esa es la razón por la que se pasa tres días. O, por ejemplo, que haya muchas ediciones de la Constitución que cometen una errata, que yo a mis alumnos se lo cuento siempre en clase, la errata de la disposición final, donde pues alguien quiso ser más papista que el Papa, y cuando vio que esta Constitución se publicará en el Boletín Oficial del Estado y vio que boletín estaba en minúscula, pues le cascaron una mayúscula, y hay ediciones que andan por ahí, de editoriales muy conocidas, que dicen esta Constitución se publicará en todas sus lenguas en el Boletín Oficial del Estado, cuando la edición oficial incluye boletín oficial en minúscula, Estado obviamente en mayúscula, y no es casualidad, fue una enmienda en el Senado de mi maestro, el profesor Lorenzo Martínez Tortillo, que fue entonces senador. ¿Y por qué? Pues porque si se ponía en mayúscula el nombre de un periódico, se estaba constitucionalizando el nombre, y si pasado mañana el Boletín Oficial del Estado se le quisiera llamar Gaceta del Estado o Diario Oficial o cualquier otro nombre, habría que cambiar la Constitución. De modo que el texto de verdad es Boletín Oficial del Estado. O, por ejemplo, recordar otras cuestiones. Por ejemplo, que costara mucho trabajo que en la Constitución desapareciera una palabra
que hoy se considera, que entonces, este es el problema de la historia, que entonces se consideró un avance y que hoy es una palabra obsoleta. Me estoy refiriendo a cuando en el debate constituyente se suprime la palabra beneficencia para sustituirla en un momento dado por la atención a los minusválidos, expresión que hoy la excluimos para hablar de discapacitados o incluso otra palabra más diferente. O pensar, por ejemplo, cómo se articulan los 7 llamados padres de la Constitución. Si ustedes cogen y hacen un pequeño cálculo aritmético en función de lo que a cada partido le correspondía, teniendo en cuenta los resultados electorales de las elecciones del 77, no salía lo que salió. Es decir, al Partido Socialista en concreto le correspondían 2 y cedió 1, para que una minoría que había en eso estuviera representada también en el debate. En fin, miles de pequeñas cosas, pero la más importante de esas cosas es que tal día como hoy, 5 de diciembre de 1978, esa tarde, a estas horas, había 3 asesinados, 2 policías y un policía municipal, que fueron asesinados el día 5 de diciembre del 78. Y conviene también recordar todo eso, porque de ese tiempo venimos, de ese tiempo hace ahora 41 años. Por mi parte, nada más, le cedo la palabra al decano de la facultad, Ángel Pelayo, para que presente él con sus propias palabras al conferenciante estatal. Muchas gracias, profesor Martín Rebollo. Antes de nada, quiero agradecer al Ateneo una vez más la oportunidad de que la Facultad de Derecho haga aquí este acto de homenaje, de conmemoración a la Constitución española. Estamos encantados de esta colaboración y de tener aquí al público fiel del Ateneo que usualmente acude a sus convocatorias. También muchas gracias por asistir. Este agradecimiento es al presidente del Ateneo, Manuel Ángel Castañeda, y también a don Luis Martín Rebollo, que es el presidente de la sección de Ciencias Jurídicas. Muchas gracias. Y ya a partir de ahí, dicho esto en nombre de la facultad, voy a presentar brevemente a nuestro conferenciante de hoy, el profesor Josu de Miguel. El profesor Josu de Miguel nació en Bilbao, estudió Ciencias Políticas primero, es licenciado en Ciencias Políticas y luego es también licenciado en Derecho. Es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco y a partir de ahí ha sido profesor en distintas universidades, primero en la Universidad del País Vasco, luego en la Universidad Autónoma de Barcelona, hasta que en octubre de este año se incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria. Llegó aquí siendo agregado en la Universidad de Barcelona y aquí ha llegado como profesor visitante, pero en la idea de que este contrato temporal acabe convirtiéndose en una permanencia permanente entre nosotros en la facultad. Tiene un extensísimo currículum con grandes méritos, tanto docentes, investigadores, de transferencia del conocimiento. Ha tratado muchos de los temas relevantes en el ámbito del derecho constitucional, pero yo solamente me voy a referir, voy a citar algunos de los temas a los que ha dedicado más atención. En primer lugar, el tema de la organización territorial del Estado. En segundo lugar, el tema de la justicia constitucional en relación con la Unión Europea. En tercer lugar, estaría el tema de la Constitución económica. Y en cuarto lugar, también ha dedicado mucho tiempo a estudiar el tema del derecho a la información y los medios de comunicación. Aparte de eso, su aportación más reciente ha sido un libro de este mismo año que trata, el título del libro es Kelsen versus Smith, política y derecho en la crisis del constitucionalismo. Bueno, este es un libro al que quiero hacer una breve referencia porque Kelsen y Smith son dos de los grandes juristas europeos y mundiales del siglo XX. Son dos juristas que protagonizaron además en el periodo de entreguerras una polémica que en el fondo fue, en esa época anterior a la Segunda Guerra Mundial, la polémica entre Kelsen, que era un pensador relativista, que creía en el pluralismo, que creía en la democracia representativa,
y Carl Schmitt, que fue el gran teórico del nacionalsocialismo y que de alguna manera tenía un pensamiento completamente contrario al de Kelsen. Kelsen pensaba, como piensa nuestra Constitución, que el pluralismo es un valor. Carl Schmitt pensaba que el pluralismo no era un valor. Conocéis el lema del Tercer Reich: una raza, una patria, un Führer. En general, el pensamiento de lo único, de lo uniforme, el mismo idioma, la misma raza, el mismo pensamiento, la misma religión, se enfrentaba al pensamiento de la diversidad. Bueno, hoy en día el pensamiento jurídico y también el pensamiento político ve esa polémica que está muy bien explicada en el libro, y que yo es un libro que recomiendo, desde la perspectiva de Kelsen. Hemos sido mucho tiempo kelsenianos. No sé si ahora lo somos tanto y si de alguna manera ahora también, y de ahí la actualidad del libro, eso que dábamos como base de nuestro conocimiento, ese pluralismo, esa democracia representativa, ese valor de la diversidad, está también en un momento de cuestionamiento, y de ahí la importancia de ver a Carl Schmitt otra vez y de volver a Carl Schmitt. Pensábamos que era simplemente como algo que estaba ahí, pero que ya no formaba parte de nosotros, quizás algo minoritario, algo a lo que contraponerse, algo que funcionaba como fondo y como misterio, pero la lógica de los tiempos está haciendo que de alguna manera Carl Schmitt y ese pensamiento esté resucitando, como su misma visión de lo político, que estaba caracterizada por la oposición amigo-enemigo. Para Carl Schmitt la esencia de lo político es la oposición, el enfrentamiento, ¿no? Bien, digo esto simplemente porque quiero poner de relieve el acierto del profesor Josu de Miguel a la hora de tratar y de elegir los temas por su profundo contenido y también por su actualidad. Algo yo creo que similar a lo que ha hecho hoy a la hora de elegir el tema para hablarnos sobre el valor simbólico, la importancia, la relevancia, el sentido, la trascendencia del valor simbólico de la Constitución. Entonces yo creo que todo esto augura una conferencia muy interesante y desde luego que nos coloca ante un profesor con muy buena perspectiva. Y ya dicho esto, pues nada más, ya únicamente que desde la facultad él acaba de llegar. Oye, pues nos apetecía mucho que viniera aquí, que fuera él, que nos está conociendo y nosotros que le estamos conociendo a él, que participara en este acto público. Muchas gracias por haber aceptado y estamos encantados de que seas tú, Josu. Hola, buenas tardes a todos, buenos días, casi buenas noches. Lo primero tengo que pedir disculpas porque he llegado tarde. Es la primera vez que me pasa en la vida, así que disculpas de corazón. Vaya, no conozco la ciudad, me ha acogido muy bien la ciudad, me ha acogido muy bien la universidad, pero no conocía el tráfico de fin de semana, así que yo normalmente cuando vengo de la facultad a hacer algunos al centro tardo 1 minuto y medio. Con esa perspectiva he salido de la facultad, pero ha sido un gran error. Bien, lo segundo que quiero hacer obviamente es dar las gracias al Ateneo por la invitación, al profesor Luis Martín Rebollos. Para mí es un honor estar aquí en la casa de don Marcelino, como me decía esta mañana Juan Claudio de Ramón. Un honor inmerecido, por supuesto, y yo niego completamente todas las alabanzas que ha señalado el decano. Les decepcionaré probablemente, también me disculpo por ello, pero en todo caso quería aprovechar también esta ocasión para dar las gracias a Ángel Pelayo como decano, a Paz de la Costa como directora, también a Olga Sánchez, evidentemente, que están aquí, y también a toda la universidad, su equipo rectoral, que ha hecho todo lo posible para que yo empiece el curso aquí. Yo me siento muy feliz, espero que podamos continuar mucho tiempo juntos, y yo estoy muy feliz en la ciudad y en la universidad, así que muchísimas gracias. Creo que es de justicia decirlo aquí. Siempre me suelo meter en líos, quiero decir que yo no soy un gran experto en la transición, pero cuando me propusieron el tema y la posibilidad, como estaba leyendo el libro de Javier Padilla a finales de enero sobre aquel triángulo amoroso entre Dolores González, Enrique Ruano y Javier Saunquillo, ese trío tan desgraciado durante la transición, pues se me ocurrió la idea de hacer algo sobre el tema. Evidentemente, sobre la cabeza y sobre mi punto de vista también preocupa la situación que en estos momentos corre la propia Constitución, que no es desde luego el mejor de sus momentos, tampoco les quiero engañar. Y también me preocupa la cuestión de la legitimidad.
Y he elegido el tema de la transición pues porque creo que en los últimos años, en las últimas décadas, hemos visto como un programa revisionista está en cierta manera deconstruyendo, por decirlo en términos postmodernos, que era, yo creo, la base de legitimidad de la propia norma fundamental, un proceso más o menos modélico, que ha dejado de ser modélico y que por lo tanto está, me parece que en cierta manera, carcomiendo los cimientos de la norma fundamental. Mañana celebramos fiesta porque así lo quiere un Real Decreto, no por otra cosa. El 2964 de 1983 señala que el día 6 de diciembre de todos los años a partir de 1983 será fiesta en todo el Estado. Además ordena a todos los poderes públicos, en especial al Ministerio de Defensa y en especial a los colegios, como se ha señalado aquí antes por el profesor Martín Rebollo, a que conmemoren y hagan las celebraciones necesarias por la aprobación de la norma fundamental. No crean, no es algo tan normal en el derecho constitucional comparado. Francia sabe que celebra el Día de la Nación, como nosotros el día 12 de octubre, ellos el 14 de julio. Portugal celebra el Día de Portugal el 10 de junio. Alemania el 3 de octubre, la unificación alemana. En el caso de Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, la semana pasada es Día Nacional de Estados Unidos porque así lo quiso Abraham Lincoln en 1863, en plena guerra civil. Y nosotros celebramos en gran medida la aprobación de la Constitución. Creí que el caso italiano era el nuestro, pero no es verdad. Los italianos celebran el Día Nacional 2 de junio por el referéndum monarquía-república, que era de 1946, no del 48, por lo tanto estaba errado. España creo que es el único país que celebra un día para celebrar la Constitución. Y no es casualidad, porque un país donde la nación quizá es discutida y discutible, lógicamente tiene que tener una Constitución indiscutida e indiscutible. Esta es la consecuencia de que hayamos sacralizado de cierta manera la norma fundamental. Me busco el mito de la Constitución. El mito en sí mismo no tiene muy buena prensa en las ciencias políticas, en la intelectualidad y por supuesto en las ciencias jurídicas. Siempre se escribe contra el mito, pero yo hoy voy a hacer algo a favor del mito. Me parece que es algo positivo, interesante y que todas las normas fundamentales tienen que tener para poder sobrevivir al tiempo. Y en realidad este Real Decreto que he citado, el 2964, es el único mitologema que tiene la propia Constitución, porque la Constitución española contiene un buen número de símbolos en su interior. Muchas veces no nos damos cuenta, pero probablemente, como señala un amigo común nuestro, José Luis Martín y mío, Juan José Lozábal, la Constitución es una norma que trata de integrar a través de símbolos. Lo hace con las nacionalidades del artículo 2, lo hace en el artículo 3 con las minorías lingüísticas, lo hace en el 4 con los símbolos nacionales y autonómicos, lo hace en el 144 cuando habla de identidad de territorios históricos. La identidad, que es un factor importante de integración en la sociedad contemporánea, aparece hasta 50 veces, las he contado, en los estatutos de autonomía. Por lo tanto, el sistema constitucional español es bastante simbólico, bastante identitario. Lo que me extraña es que queramos ir hacia eso, que ya está resuelto ese tema. Bien, por lo tanto, la Constitución contiene símbolos, pero ¿hay algún símbolo que sostenga la propia Constitución? Bien, pues aquí tenemos que revisar un poco la literatura tradicional sobre el tema. Yo no les voy a aburrir mucho con autores porque sería un absurdo y me parecería pues, un poco pedante. Los dos autores fundamentales que trataron el mito político en el siglo XX fue Ernest Cassirer, que era un filósofo alemán formidable de las formas simbólicas, y en nuestro caso don Manuel García Pelayo, el primer presidente del Tribunal Constitucional, que tiene libros excepcionales sobre el tema. Ambos entienden que desde la antigüedad hasta hoy, hasta la racionalización del poder político, venimos desde mitos al logos, y por lo tanto en la construcción del Estado y de las constituciones hemos intentado de deshacernos de esas formas simbólicas y de esas formas espirituales que en cierta forma cercenaban el voluntarismo democrático de las comunidades humanas. Sin embargo, ninguno de los dos autores vienen a señalar que el mito tenga que desaparecer en la formación de las comunidades políticas, del Estado y de la propia Constitución. Que el mito se expresa a través del símbolo, ya lo he explicado, el mitologema, y que el logos se expresa a través de los conceptos racionales. En gran medida, esta misma semana hemos tenido ya alguna alusión al tema. Quiero decir que en el momento en el que se ha hecho el juramento o promesa para tomar el cargo en el Congreso de los Diputados en el Senado, estábamos ante un rito que integra y que también puede entenderse como un símbolo. Pues bien, creo que todos ustedes serán conscientes del espectáculo tan bochornoso que hemos tenido durante esta semana. Digo esto porque creo que muchos de los diputados y senadores no han tomado en realidad posesión. Han tomado posesión porque así lo han querido las presidencias, pero ni siquiera lo que han señalado y han dicho encaja en lo que decía la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por cierto, elaborada por el difunto Tomás y Valente. Por lo
tanto, creo que muchos no tomaron posesión, pero bueno, lo quiso así la presidencia para no tener líos, que así sea. En torno al mito y al símbolo, García Pelayo ya trabajó en jurisprudencia revolucionaria. Recordemos la sentencia 94.975 sobre las cadenas en el escudo del País Vasco, que eran cadenas navarras. Allí él también profundizó en el tema. Pero lo que yo me pregunto no es tanto, insisto, si la Constitución tiene símbolos, que los tiene muchos, sino si hay algún símbolo, algún mito que puede sostener desde el punto de vista de la legitimidad de la Constitución. Y esto es importante porque al fin y al cabo lo que se puede ver afectado es la propia supremacía. La supremacía es la capacidad que tiene la norma fundamental de imponerse no solo a las normas inferiores, sino también a todos los poderes públicos. Creo que ese mito en nuestro caso es el poder constituyente, que en fin tampoco tiene muy buena prensa, más allá de lo que explicamos a los alumnos en clase, pero en nuestro caso el mito del poder constituyente se cifra en la transición. Yo les voy a hablar algunas cosas de la transición que ya casi todos ustedes saben. Yo quería que hoy vinieran más alumnos, pero no han venido demasiados, en fin, ya tendré oportunidad de contársela en su momento. Nosotros inauguramos un proceso de transición novedoso no solamente porque los portaran los otros países, todos lo sabemos y nos lo cuentan mayormente en cuanto pueden los periodistas, bueno, pues los comentaristas de la vida pública, incluso los políticos. Es verdad, servimos de modelo para los países del este, para Sudáfrica y para algún otro país latinoamericano que estaba haciendo transiciones desde las dictaduras a la democracia. Y en verdad nosotros tenemos un modelo constituyente muy particular. Y creo que es de alabar y creo que es interesante indagar un poco sobre la cuestión. Tradicionalmente solemos explicar el poder constituyente de las constituciones de la misma manera que lo explicaba el propio García Pelayo cuando decía que las constituciones eran racionales normativas, es decir, los constructores de las constituciones en el siglo XVII y XVIII eran como los constructores de ciudades, las pensaban con escuadra y cartabón y las hacían de la siguiente forma: el poder político transformará a la sociedad de la misma manera que un urbanista construye París, construye Nueva York o construye en su momento Barcelona, por poner tres ejemplos. Es la idea de un poder constituyente revolucionario que no solamente crea el poder político, sino que también crea la sociedad. Por eso es un poder constituyente revolucionario. En gran medida nosotros en 1978 escapamos de esa lógica. ¿Tuvimos esa lógica alguna vez? Sí, probablemente en 1912, con la Constitución de la Pepa, y paradójicamente un poder constituyente absolutamente contrarrevolucionario y que crea una ciudad política, no sé si moderna, pero completamente nueva, es el golpe de 36, donde se crea un Estado nuevo y se quiebra cualquier lógica liberal democrática que pudiera existir o persistir en el Estado español. Bien, la Constitución de 1978 escapa a esta idea, es en realidad una forma de poder constituyente evolutivo, por así decirlo. Y es evolutivo porque, ya lo saben ustedes, la gran revolución social española no la hizo la Constitución del 78, se hizo durante los años 60. Durante los años 60, la revolución social española fue la creación de la clase media en gran medida. Y desde ese punto de vista, los planes de estabilización, todas las medidas económicas que se fueron tomando, la gran aportación de Franco, después de morir, creo que fue la creación de esa clase media y la sustitución del proletario por propietarios. Esto fue la gran aportación, tampoco hay que negársela, luego podemos tener un punto de vista moral sobre el personaje. Yo creo que hay un libro que expresa muy bien lo que era España en 1969 y que ya predecía lo que iba a pasar. Es La gallina ciega de Max Aub. Max Aub es un escritor exiliado que vuelve de México y cree que va a encontrar otra España. Y lo que encuentra es una España aburrida, una España despolitizada, una España que ha abrazado las libertades modernas de Constano, las libertades del consumo, que quiere un 600, que quiere su frigorífico y que quiere pasar sus vacaciones en la playa. Eso es lo que se encuentra Max Aub cuando en el 69. Desencantado dice en el libro: los españoles están muertos. En realidad Franco había hecho una especie de final de la historia, antecediendo incluso a Fukuyama, de la realidad que os llevé, ni más ni menos. Y desde ese punto de vista la transición solamente podía ser como fue: una reforma política para adaptar políticamente el sistema a la sociedad que ya teníamos. Por lo tanto, invertimos la lógica del poder constituyente, que antes quería transformar la sociedad a partir de la política, y que ahora la Constitución simplemente es un instrumento de estabilización de la política. Eso es muy importante. Los constitucionalistas somos muy pesados con esto de que la Constitución limita el poder, racionaliza el poder. Sí, la Constitución tiene, desde ya el medievo, una función esencial: estabilizar la política. Y esto es lo que hizo la Constitución del 78 y su gran mérito: estabilizar todo el lío que teníamos, los conflictos latentes, históricos que veníamos arrastrando. Bien, otros factores que coadyuvaron o que ayudaron, desde luego, a que la transición fuera de este modo evolutiva y no revolucionaria, pues también lo saben ustedes.
Lo que pasó en Portugal en el 74 fue un reflejo de lo que no debía hacerse. Portugal, sorpresivamente, por el hecho colonial, tuvo una revolución militar de carácter soviético, casi marxista. Imaginen el pasmo de las cancillerías internacionales, Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, incluso Italia, de las agencias de inteligencia y de las grandes internacionales de los partidos. La península ibérica, el día que muriera Franco, podría llegar a ser la cabeza de playa comunista del continente europeo. A partir de ese momento, las potencias internacionales lo tienen claro. En España va a haber una reforma, no una revolución. Y la reforma va a venir desde dentro del franquismo con la poca oposición que había, porque yo, lo siento, desmitifico un poco la oposición que había en esos años. No era tan potente como se dice. Es verdad que la sociedad pedía cambio, pero no creo que fuera tan duro o fuera tan dura esa oposición como para pedir un cambio revolucionario, esa ruptura final que, en cierta manera, sí tuvimos. Por lo tanto, primer factor. Segundo factor, que casi nunca se explica, la crisis del petróleo es muy importante para explicar la transición española, casi nunca se dice. La crisis del petróleo nosotros la salvamos por préstamos internacionales y una inversión pública brutal desde el 73 hasta el 76, momento en el que entramos en crisis, lógicamente. Pero las potencias internacionales y las organizaciones internacionales hacen los préstamos correspondientes para intentar estabilizar económicamente España. Esto me parece importante. La gran transformación de la economía, Polanyi lo podría volver a escribir, fue 1973. Momento en el que pasamos de una sociedad industrial a una sociedad de servicios, por así decirlo, y a una racionalización del estado del bienestar. Bueno, yo podría hablar mucho de los pactos de la Moncloa, de que son la constitución material de la Constitución Económica Española, no tengo ninguna duda, pero quédense con el resumen. Los ciudadanos españoles en el año 75, 76 tenían un bienestar, querían asimilarse y estar en el estándar europeo, y eso significaba que la dictadura tenía que transformarse en una democracia. Porque democracia es participación y participación es mantenimiento del estado del bienestar. No lo olvidemos a través de los instrumentos corporativos y demás. Tercer factor que me parece interesante, Europa. Siempre hablamos muy bien de Europa. La verdad es que en el caso de Grecia, España, Portugal y los países del este, Europa cumple una función sustancialmente distinta a la que había cumplido hasta ese momento, porque ya no se trata de estabilizar Europa como forma cosmopolita donde ya no tiene que haber guerras, no. Europa se formaliza y participa en los procesos de estabilización y de transición, como el caso español, para estabilizar situaciones internas. Y no es casualidad de que cuando la crisis afecta a la Unión Europea, finalmente termina afectando a todos aquellos países que han dependido de Europa para estabilizarse internamente. España, Portugal, Grecia, países del este. Pensemos a partir de 2007 lo que ha ocurrido. Cuando hemos dejado de recibir las transferencias generosas, hemos entrado en crisis. Ya decía Maquiavelo a su hijo Héctor en su última carta: ayúdate a ti mismo y te ayudarán los demás. Creo que en estos españoles teníamos y tenemos una asignatura pendiente. Bien, gris es la teoría, amigo mío, verde es el árbol de la vida, le decía Marx a Engels. ¿Qué deparó la transición? Bueno, yo no os voy a contar nada sobre la Constitución que no sepan, ya lo saben casi todo. ¿Quién podría imaginar que después de una guerra civil cruenta, después de una represión dictatorial muy importante, después de una dictadura de carácter iliberal, los españoles pudieran llevar a cabo una especie de acta de paz? Porque la Constitución, como muchas veces dice Alfonso Guerra, fue un acta de paz. Un acta de paz entre españoles, pero también la superación de las constituciones de partido de que desde 1845 habíamos instaurado en España. Es decir, que cada partido que ganaba un poco las elecciones se veía en el derecho de hacer su propia constitución. Bien, la Constitución de 1978 supera esa idea de constitución de partido, también me parece importante decirlo. Acabamos con aquella idea de tejer y destejer que decía José Varela a finales del siglo XIX. Acabamos con esta lógica. Y creo justo decir que el único pensador que acertó cómo iba a ser la transición fue un filósofo del derecho de Oviedo que se llamaba Luis García San Miguel, que a lo mejor lo conocéis, os suena. Luis García San Miguel escribió 2 artículos en Sistema en el 73, donde dijo qué iba a pasar con la transición, que no iba a ser como imaginó la oposición, sino que iba a ser una reforma a partir del propio régimen. Me cayeron muchos palos por esto, pero hoy en día sigue siendo el libro más fascinante sobre la transición. Teoría de la transición, el único que acertó. Luis García San Miguel dice que el gran instrumento para pasar de aquella situación dictatorial, de unas leyes fundamentales que se caían a trozos, porque el sistema constitucional, entre comillas, del franquismo era lamentable, que decirlo así, se sustentaba en derecho administrativo, no en derecho constitucional. La ley de la reforma política, señala García San Miguel, o en la ley de la reforma política, aquella octava ley fundamental,
Suárez y el rey nos libraron a los españoles del juramento de lealtad del 18 de julio del 36, devolviendo al pueblo la soberanía y diseñando un sistema institucional democrático basado en el consenso. Bueno, yo no voy a hablar ahora de si el consenso como resultado o el consenso como proceso, pero sí me gustaría decir algunas cosas al respecto. Creo que la transición se construyó un poco a caballo de tres consensos fundamentales. El primero, lo conoce, la ley de amnistía. Yo sobre esto solamente quiero decir que deberíamos editar en un libro los debates que surgieron entre agosto del 77 y, si no me equivoco, noviembre del 77, cuando se aprueba la ley de amnistía. Son unos debates fascinantes. Allí se demuestra, como ha dicho Santos Juliá, por activa o por pasiva, que los españoles no nos volvimos amnésicos. Y por eso me da pena que no estén aquí hoy los estudiantes. Los españoles no nos volvimos amnésicos, echamos al olvido muchas cosas. Ahora bien, durante la tramitación de la ley de amnistía se habló mucho de la guerra, se habló mucho del franquismo y se habló muchísimo, porque ya se estaban tomando medidas reparadoras, de los daños que se habían producido a muchísimas personas durante la dictadura. No es cierto que no se hablara de este tema o que se escondiera, o que simplemente los españoles decidiéramos, bueno, esto echarlo a un lado, olvidarlo. No es cierto, echamos al olvido, sí, pero discutimos sobre ello. Yo creo recordar que, por ejemplo, los fascículos del diario El País sobre la guerra civil en España empezaron a publicarse en junio o julio de 1977. ¿Acaso los españoles no tenían noticias en esa época ya de lo que había pasado en la guerra civil? Parece que es un absurdo. Ley de amnistía como pilar fundamental consensual de nuestro sistema constitucional. Y no les digo lo que significó aquello, ya lo saben todos ustedes. Acuerdo en lo referente a la ley electoral. Maquiavelo solía decir que las normas electorales eran en las repúblicas tan importantes como las leyes de sucesión en las monarquías. Y en nuestro caso, una ley electoral muy bien pensada, muy bien diseñada, entre el poder y la oposición, que después se proyecta en la propia Constitución y en la ley orgánica del régimen electoral general. Segundo consenso. Aquella ley permitió un sistema multipartidista en aquel momento y expresar la pluralidad enorme de la sociedad política española. Y en tercer lugar, una cuestión que hay que decir claramente, el tercer consenso de la transición fue la descentralización del Estado. Fue otra cosa. Y ahora no voy a entrar en cómo la conciencia autonómica sirvió para desarrollar la conciencia democrática, que a mí no me cabe ninguna venir ahora con eso y no hace falta demostrar. Y desde luego yo soy muy favorable al Estado autonómico, que quede claro. Que a veces no somos plenamente conscientes de lo que ha significado el Estado autonómico para el desarrollo de España. En términos de igualdad, incluso. Pues bien, los regímenes preautonómicos ya estaban diseñados antes de aprobar la Constitución, con la excepción, por cierto, de Cantabria y de la Región de Madrid. El resto ya tenía modelos preautonómicos asimilables a lo que ha pasado después. Su asamblea, su poder ejecutivo, en su caso los tribunales de justicia que llegaron bastante después. Pero un sistema institucional total y acabado. No podría acabar esta parte sin hablar algo de los personajes de la transición. Los personajes de la transición son, además, muy adecuados para esta transición posmoderna que yo he intentado describir. Son en realidad héroes en retirada o antihéroes. En España, durante el año 75 hasta el año 78, lo que se llamó es de traidores. Y la traición es fundamental en el arte de gobernar mediante la negación. Es absolutamente fundamental. Los políticos tienen que aprender a traicionar, incluso sus votantes. En la transición, todos traicionaron a todos. El rey traicionó a su patria, no olvidemos, y a los principios del movimiento que había jurado. Suárez traicionó a todo el franquismo y al movimiento al que pertenecía. Carrillo también traicionó al Partido Comunista, aceptando los símbolos y al rey como jefe del Estado y a la propia República. Y Gutiérrez Mellado, pues también traicionó al ejército. Y creo que nada ejemplifica mejor que el espléndido libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante. La mayor parte de estos personajes, con la excepción del rey que estaba fuera, permanecieron de pie el día del golpe de Estado. No temían morir porque ya eran héroes en retirada. En España ya nos les querían. Habían hecho una labor importantísima, pero como habían sido traidores, la sociedad no los valoraba. Por eso se quedaron sentados. Mátenme. ¿De acuerdo? El libro es fantástico. Yo siempre lo pongo a los alumnos. Así que si hay uno por aquí, en el segundo cuatrimestre, caerá. Bien. ¿Cuál es el problema de fondo que veo yo a la transición? Que es algo crítico también.
Mi tesis de fondo un poco es que yo creo que la transición, yo al menos a los estudiantes siempre les digo, la transición comienza cuando muere Franco en 1975 y acaba el 6 de diciembre de 1978. Pero los españoles hemos tenido la mala idea de trasladar y hacer la transición inacabada. Yo quiero recordar que la Real Academia tiene una definición fantástica. Transición, acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Punto. Cuando pasas a ser otro modo de ser y de estar, la transición se acaba. Y eso pasa el 6 de diciembre, bueno, cuando entra en vigor, como ha señalado el profesor Luis Martín Rubio. La transición no se ha acabado nunca. Unos que se acabó el día del golpe de Estado. Otros cuando ganó el Partido Socialista. Por fin, un partido que estaba en la oposición, ganó y ya podemos decir que ha habido transición. Otros cuando entramos en Europa, en el 87. Claro, como el objetivo era entrar en Europa, hemos entrado, se acabó la transición. Aznar, cuando en el año 94 escribió un libro en perspectiva de ganar las elecciones que ha sido ganar, su libro se titula Segunda Transición. Gran libro. Ya no voy a hablar de los poderes territoriales. Desde que yo tengo uso de razón, en País Vasco, en Cataluña, y cuando he transitado por Galicia, porque tengo familiares allí, todos los políticos nacionalistas dicen que la transición está por hacerse. Sin ir más lejos, mi presidente, Endacari Urkullu, hace poco dijo que había que hacer la segunda transición, pasar de un Estado nacional a uno plurinacional. Y no voy a entrar en otros temas como la memoria histórica que pueden ser un poco farragosos. La transición no solo no acaba nunca, sino que cada protagonista que suele aludir a la palabra y al concepto se ve en la necesidad de terminarla y en el peor de los casos de iniciar otra. Lo cual, no me dirá, el mito empieza a hacer algún agua. Voy al punto del que quería hablar para ir terminando, porque yo no quiero alargarme en exceso, que ya es un poco tarde. ¿Es por lo tanto correcto este mito para la Constitución española? Bueno, nos tenemos que preguntar si sirve para sustentar la supremacía constitucional y para darle legitimidad. Bien. El haber sustituido la idea de momento constituyente, que era el poder constituyente revolucionario, por una idea de proceso constituyente en marcha, yo creo que ha afectado al principal instituto que garantiza el diálogo entre generaciones constitucionales, que es la reforma. No solo porque no tengamos clara la nación, ya lo he dicho antes, cuando la nación es discutida y discutible, la Constitución es indiscutida e indiscutible, no nos queda otra, es lo único que tenemos. Sin embargo, como cada uno quiere hacer transición, corre el peligro de que cuando pongamos un proceso de reforma en marcha, alguno quiera hacer en esa reforma el final de la transición, o una nueva transición, con lo cual el Instituto de la Reforma es el que más se ha visto afectado por esta idea procesual de poder constituyente, de nunca acabar. No es malo del todo que no hagamos reformas. Hay países que hacen pocas, Estados Unidos ha hecho pocas, en una posición de más de 225 años. Alemania ha hecho 70, más de 70, bien, pero a los alemanes la Constitución les preocupa poco. Ya sé que a esto Martín Rebollo le parece excesivo. A los alemanes lo que les preocupa es la nación. Y el artículo 146 de la Constitución alemana dice: esta Constitución es provisional. La Constitución del pueblo alemán entrará en vigor cuando el pueblo alemán se unifique. Ahí siguen con ella, pero ese 146 es un poder constituyente que tiene ahí larvado, que un día aparecerá una Constitución del pueblo alemán y no nos hemos enterado. Bien, la revisión de la transición no solo ha llevado a una actualización del mito, lo cual es legítimo. Yo creo que cada generación tiene que preguntarse por ese proceso, como ha hecho Javier Padilla en su libro, insisto. Yo creo que ahora estamos en una fase de desencanto, ¿de acuerdo? Es una larga fase de desencanto, pero quiero recordarles que entre el 78 y el 81 el desengaño y el desencanto era la palabra favorita de los españoles. De hecho, hubo una película fantástica de Jaime Chávarri, producida por Elías Querejeta, que se llama El desencanto. La película hablaba de los Panero, que era una cosa extraordinaria. Los Panero eran la metáfora de la sociedad española en el año 81. Un país desencantado, desengañado con lo que se había prometido. Pero, curiosamente, cuando viene el golpe nos damos cuenta de lo que habríamos podido perder, y en ese momento empieza el mito de la transición, ¿no? Empezamos a hablar bien de la transición, de las figuras de la transición, y sobre todo el pobre Suárez, que ya le alabamos y le pusimos unos altares cuando no podía hablar. Bien, se ha generalizado la idea entre los más jóvenes, no voy a decir de qué lado, de que la transición pues fue una estafa, ¿de acuerdo? Fue un proceso tutelado por el ejército, un rey impuesto, un proceso de descentralización inacabado, etcétera, etcétera. Y aquí se ha puesto de moda, porque algunos han transitado por Chile, no diré sus nombres, de que la Constitución española también tiene sus candados. En Chile llevan con los candados constitucionales muchos años. Ya tienen proceso constituyente. Cuidado con los candados,
y cuidado con desmitificar el poder constituyente. Y todos quieren hacer un nuevo proceso constituyente pues, que tiene un carácter adanista y virginal. Unos porque creen que tenemos que pasar a una república. Otros porque han hecho de la memoria histórica su particular revisión de la transición. Y otros ahora pensamos que los otros no iban a salir. Otros porque quieren cargarse el Estado autonómico. Ya lo ven. Los tres mitos de la transición ya están, los consensos ya están en entredicho. ¿De acuerdo? Están en entredicho. Yo no estoy en contra de esto. La idea de transición inacabada también se ha podido introducir en la propia Constitución. Esto también es importante. Recordemos que la Ley 19 de 2017 de los catalanes era Ley para la Transición. Esto de la Constitución provisional es muy bueno. Pensaron que esa ley podía cumplir el mismo papel que la Ley para la Reforma Política, pasar en Cataluña de una comunidad autónoma a una república. Pues bien, en el caso nuestro tenemos un título octavo que es prácticamente transitorio, está lleno de derecho transitorio. Y de verdad, si hay un título que refleja bien un proceso inacabado, apócrifo, y en el que hubo un consenso, pues poco quizá meditado, poco pensado, que se tenía que haber reformado después, es sin lugar a dudas el título octavo. ¿Qué hacer con la transición y la Constitución y acabo? Tenemos un mito posmoderno. Los mitos posmodernos no son mitos calientes. No, ahora que estamos en el tiempo de las emociones, de los afectos constitucionales, de la democracia sentimental, como dice algún amigo mío, creo que el problema que tenemos es que nuestra transición, al ser una cosa tan técnica, al ser una cosa tutelada, no ser una cosa revolucionaria, pues es difícil que se convierta en un mito, ¿no? Porque el mito necesita, ¿no?, integrar desde el punto de vista espiritual. No tenemos una guerra de la independencia, la tuvimos en 1808 y ahí tuvimos la Constitución de 1812. Ni siquiera tuvimos una guerra mundial en la que los países se hermanaran y a partir de ahí pudieran hacer una norma fundamental para reconstruir el país. Aunque claro, en el caso italiano y francés, lo de que no hubo una guerra civil está por ver. Ahora están revisando ese tema, aunque no creo que se quieran cargar sus normas constitucionales. Yo creo que cada generación tiene que tener su pensar o repensar la transición, claro, pero yo les propongo siempre a los alumnos una mirada un poco que llamo irónica y melancólica. Ya que tenemos un mito posmoderno, pues apliquemos un poco también la posmodernidad fría, distante y poco revolucionaria. Richard Rorty habla de el ironista melancólico, nos suele decir que los ciudadanos tienen que tener un punto de vista privado y un punto de vista público. El punto de vista privado, dice el ciudadano, puede evidentemente ser descreído y puede ser incluso al máximo irónico y puede ser incluso cínico y puede creer que todo poder público es contingente. Esto en el ámbito privado es perfectamente legítimo, pero Rorty dice que también los ciudadanos y sobre todo los poderes públicos, los representantes y los académicos, cuando se comportan en el espacio público, deben de hacer lo necesario para suspender la incredulidad. Debemos de suspender la incredulidad, creernos algunas cosas. Porque en España llevamos un proceso de descreimiento muy fuerte y muy potente con respecto a todas las instituciones. Estoy pensando en el Poder Judicial, estoy pensando en el Congreso de los Diputados. Miren las encuestas del CIS sobre lo que piensan los ciudadanos de los políticos y de las instituciones. No es desdeñable. Por tanto, yo, esa mirada me parece que ironista es importante, sin tomarnos las cosas demasiado en serio, pero tampoco echando por la borda tantos años de democracia constitucional. Melancólico, ¿por qué? Melancólico no es nostálgico, Ahora corren muchos tiempos de nostalgia, yo soy completamente contrario a la nostalgia. Creo que la transición tiene que verse desde una manera melancólica, ¿pero por qué? Yo creo que, sobre todo los más jóvenes, por eso decía que hoy era importante que estudiaran, deben de apartar esa mirada adolescente que, como me suele decir mi amigo Félix Ovejero al describirme la política contemporánea, parece que nos inunda a todos. Esta mirada adolescente es la mirada de si no es perfecto no me vale, o si no es perfecto directamente es basura, si me permite la expresión. Pues bien, la transición fue imperfecta, la Constitución es imperfecta, pero creo que la primera tiene que seguir cumpliendo un mito constitucional importante, debemos cuidarlo, y la segunda espero y deseo que siga siendo la norma fundamental que permita la convivencia entre ciudadanos españoles durante muchos años. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias. Habrán podido comprobar cómo la intelectualidad no está alejada de la vida, la cultura no es una cosa de las nubes, la universidad no es un lugar donde solo se hable para los expertos, sino que aquí hay sugerencias, criterios, pero con fundamento, con el fundamento largo, con las luces largas a las que se ha referido, que implica, en fin, eso, la no improvisación y los datos culturales. Yo le agradezco al profesor de Miguel esta charla, y como tenemos tiempo, esta vez sí, el año pasado no teníamos tiempo, pues les animo a que le hagan preguntas, no contraconferencias, que le hagan preguntas concretas. Bien. Sí, por favor. Bueno, bien. Interesante su conferencia. Vamos a ver, la Constitución es buena, necesita unos retoques, sobre todo la cuestión del machismo que está establecida, hay que cambiarlo, y después que no se ha cumplido la ley de la huelga, y el Senado como actividad, como órgano de representación territorial y no como segunda lectura. Pero el mito, usted habla de mito, muy bien. El mito, que usted también ha nombrado, es lo de las nacionalidades. Usted sabe que las nacionalidades se metieron por el grupo en catalán, que Suárez dijo que no le gustaba, pero que como no, con los catalanes que no lo aprobaban, como tampoco habían dicho los vascos que tal, no salía la Constitución. Pues pero ¿qué es ese un mito de la nacionalidad? Es nacionalidad cultural, es provincia. Yo he estado en muchos países y son provincias, incluso países federales, sus territorios son provincias. De manera que esto de la nacionalidad, ese mito, no tiene ningún valor más que como nacionalidad cultural, bajo ningún concepto política que está. Bueno, pues se podría hablar muchísimas cosas más, pero de momento eso. Bueno, yo sustancialmente estoy de acuerdo con usted. La interpretación que siempre he hecho del artículo 2 de la Constitución es sustantivamente la de una nación de naciones culturales. Pero eso tiene una proyección política, porque la Constitución lo que prevé muy inteligentemente, por eso digo que la Constitución es de integración, integró muy bien el asunto territorial. El diseño territorial está bien hecho, pero hay mucho derecho transitorio que cambia. Esto de las nacionalidades sirvió y fue importante. Y lo que después se hace es dar una estructura institucional a estas nacionalidades para que proteja precisamente todos aquellos ámbitos culturales que le son propios. Pienso en la lengua, pienso en el derecho civil propio y pienso en otras instituciones que son de especial importancia para la identidad de los ciudadanos. Mire, yo realmente quisiera que desapareciera el concepto de identidad de nuestra vida, pero parece que eso no va a pasar. Como el hecho mismo de que no van a desaparecer los sentimientos nacionales en la tierra en la que yo vengo y en la que he vivido 9 años en Cataluña. Por tanto, lo que sí digo es que ese artículo 2 está bien pensado. La nación que tiene una patria intergeneracional, las nacionalidades y las regiones, quizá podríamos haber hecho designar quiénes eran las nacionalidades. Y quizá ahora no tendríamos tanto este lío, si es un asunto de diferenciarse de los demás. Pero, quién sabe. A mí me parece que se hizo lo que se podía hacer y se hizo francamente bien. Yo soy muy favorable a la construcción, a la forma que está construido el Estado autonómico en la Constitución. Muchas gracias por su universitaria conferencia. Universitaria me refiero por sus conocimientos, para usted. Sobre las autonomías, España orográficamente es un país dividido, valles y montañas y valles. No se ha unido. Hay un dicho romano: si divides, vencerás. Queremos unir a España sin haberla igualado. La unificación de España tendría que venir más tarde. Todavía no estamos unidos. Los valles y las montañas separan nacionalidades.
Esto ha creado separatismos y muchas consecuencias que han traído toda esta oreografía española. Le quedo muy agradecido de su conferencia. Gracias. Gracias, no tengo nada que decir. Gracias tú. Sustancialmente estoy de acuerdo, vaya, que la historia es importante, pero que está integrada en la Constitución de la historia. Tontos no eran. Está muy bien integrada. ¿Sí? Sí. Luis. Hola, buenas tardes. Has incidido en la idea de la Constitución del 78 como la primera Constitución de España, que no ha sido una Constitución de partido. Sin embargo, quisiera también, a lo mejor, pudieras hacer una reflexión sobre los intentos que hay ahora por parte de algunos partidos de apropiarse de la Constitución. Esta mañana iba a trabajar y escuché en la radio a un periodista que todo el mundo conoce, Iñaki Gabilondo, que reflexionaba sobre esta cuestión y decía una frase que me parece esencial, que tronca además con la tradición de la teoría constitucional, de Desmond, de la integración, en el sentido de que la Constitución se engrandece cuando acoge y se empequeñece cuando expulsa. Bueno, ¿qué parece la...? A mí, sobre esto te voy a decir dos cosas. Si lo pienso en perspectiva teórica, me parece mal. Quiero decir, que algunos partidos sean inconstitucionalistas me parece desastroso, si me permiten el término. Es decir, que de cierta manera es volver al tejer y destejer, que hablaba antes, ¿no? En fin, en el siglo XIX, una novela magnífica de Cristina Morales, la ganadora del Premio Nacional de Literatura, que se llama Terroristas Modernos, donde narra las peripecias de un grupo de liberales para secuestrar a Fernando VII en una casa de citas. Esto ocurrió de verdad, y dar un golpe de Estado. Pero salió mal. Y Cristina Morales se ha enterado bien de cómo se hablaba en ese tiempo. Efectivamente, los liberales eran los constitucionalistas, ¿no? Los no liberales no eran constitucionalistas. Y un poco hemos vuelto, desgraciadamente, a esa perspectiva. Pero la reflexión, no sé si señor Iñaki Gabilondo ha terminado también con la reflexión. También esto se produce en gran medida porque creo que nunca hemos tenido en el Congreso de los Diputados y en el Senado tantos diputados que directamente quieran destruir la Constitución. ¿Te parece bien? Si esto surge es porque hay una crisis de legitimidad constitucional de la que yo no les voy a engañar. Es grave. De hecho, yo he vivido muchos años en un territorio donde la Constitución hace años que ha dejado operar. Los poderes públicos catalanes no se sienten absolutamente interpelados por la Constitución española y no se cumple. Por lo tanto, crisis tenemos. Es lógico que surjan esos partidos y se llamen constitucionalistas, pues porque probablemente estamos antecediendo a un momento constituyente. Dios quiera no pase. Yo no soy revolucionario en ese sentido y creo que la Unión Europea nos sirve y nos protege para no tener ese tipo de procesos. Pero eso es evidente. Si alguien se llama constitucionalista es porque enfrente hay muchos que ya desdoran y no están de acuerdo con la Constitución. No sé si habría hecho esta reflexión de Iñaki Gabilondo esta mañana. Más cuestiones. Pues en ese caso vamos a cerrar el acto. Yo quería hacer una breve referencia a las primeras palabras del conferenciante cuando hablaba de los mitos y cuando hablaba de algunas personas. Me venía a la mente que parte de lo que ha dicho al principio pasa por algunas calles cercanas a este lugar. Me estaba acordando de Juan Benet, el novelista. Decía, España habrá igualdad cuando haya trasvases. Cuando la España seca y la España húmeda se igualen, porque toda España, él aparte de escritor era ingeniero de caminos, o sea que era favorable a los trasvases. Bueno, pues se ha empezado mencionando a una persona que era sobrina de ese señor que está ahí fuera, el cardenal Herrera Oria, vamos, que era, bueno, del cardenal Herrera Oria no, de su mano derecha. Se ha hablado de María Dolores González Ruiz, y se ha hablado que era de Santander, y que era su tío, pues era el
el vicario de Málaga, mano derecha de ese señor que estaba ahí. Pero ese señor que estaba ahí es el fundador del Ya, del Debate, y luego del periódico Ya, que desaparece. Pero ese señor que estaba ahí es el fundador del Colegio Mayor San Pablo de Madrid, donde se ha estudiado tanta gente, de aquí de Santander también, sin ir más lejos. Y mucha gente pues no sabe el drama de esta mujer, cuyo novio, Enrique Roano, murió cuando se cayó o lo tiraron de la comisaría de la Puerta del Sol de Madrid, y su segundo novio fue asesinado en los asesinatos de Atocha, y a ella disparada, y fue aquí que lo habrán visto muchas personas, hasta que ha fallecido hace muy poco, cuando fue abogada del Estado contratada aquí en los años 80. Pero ese otro señor que ha sido citado aquí como el padre de los mitos, el librito que está si no mal no recuerdo, en la Revista de Occidente, sobre el mito de García Pelayo, pues es que García Pelayo pasaba los veranos aquí, en Santander, y aquí se presentó por primera vez su Derecho Constitucional Comparado, publicado en Revista de Occidente. ¿Y por qué? Pues porque su hermano era farmacéutico aquí. ¿Y dónde era eso? Pues porque aquí la gente nos pasa, mirar un poco los ojos a la farmacia que hay delante del Mercado de la Esperanza, porque es León Felipe, es el gran poeta zamorano, pero uno de los grandes poetas. Eso es un poco el hilo cultural de lo que nos hablaba el profesor de Miguel. Se hizo aquí. O por ejemplo, pues que hay que ir a Ciriego, hay que ir al cementerio. ¿Para qué? Para ver la realidad de la primera ley democrática, anterior a la Constitución, que es la ley que es del mismo mes de la ley de amnistía, que conviene leerla, la ley de amnistía, porque dice sea cual sea, es decir, no excluye los delitos de sangre, no excluye los delitos de sangre, no quedó nadie, y hay que decirlo en voz alta y alta. Pues ese mismo día, o 2 días después, se publica una ley que es la ley que ordena derribar las tapias de los cementerios que separaban a los españoles después de muertos en función de sus creencias. Y eso aquí se hizo, está en Ciriegos, y según si entran ustedes a derecha e izquierda, a la parte izquierda del cementerio, está, digamos, el llamado antiguamente cementerio civil. Porque Santander, perdona, fue una de las primeras ciudades que tuvo un cementerio civil, con Málaga. Efectivamente. Y un cementerio que queda, que casi nadie conoce, el cementerio de los ingleses, que está donde estaba un huertito que hay, donde estaba la residencia, al lado de la antigua residencia de la Caja de Ahorro. De modo que esos son símbolos, pero es que en otros municipios de esta región las tapias seguían hace 2 años, o sea, en algunos. De modo que cuando hablamos de la transición, de la transitoriedad, de muchas cosas, me estaba acordando de algunas cosas. Cuando hablabas de que todo el título octavo es una normativa transitoria, pues sí, pues es que hay uno que es que lo fue físicamente. El artículo 148 estuvo durante toda la tramitación, era disposición transitoria primera, y luego, lo que no sé es por qué, se metió ahí. Pero hay otra persona que tiene mucho que ver con Santander, que tiene que ver mucho también con la pluma y la mente de algo que se ha citado aquí, que es la base del sistema democrático electoral, es decir, la ley electoral del 85, en realidad es el decreto ley electoral de marzo del 77. ¿Y quién lo hace, entre otras cosas? Pues un señor que veraneaba aquí, Miguel Herrero de Miñón, entre otros. Es decir, conocer un poco la intrahistoria. Las cosas tienen una historia, las cosas tienen a veces nombres, apellidos, realidades, casualidades. La vida a veces es un juego de pura casualidad. La semana que viene se presenta en Madrid la segunda edición de un libro importante, que son los discursos de Azaña sobre Cataluña. Pero que, como saben, ahí Azaña cambió de perspectiva desde el famoso discurso del Estatuto a lo después. Pero tiene delante 100 páginas muy explicativas, de un señor de aquí, de Eduardo García de Enterría, que es el que le piden una introducción, y la introducción tiene 96 páginas.
porque es una introducción que se presenta la segunda edición con un epílogo de un consejero de Estado, se presenta el día 11 de este mes de diciembre. Bueno, ¿qué quiero decir con esto y con otras cosas? Pues que si nos salimos un poco de los periódicos, del chascarrillo, de lo que dice la prensa, del dime y el direte, de los memes, de las pequeñas minucias, y vamos un poco a la intrahistoria de las cosas, eso es la cultura. Y la cultura no es la ópera o no es la exquisitez, es el conjunto de ideas que nos han permitido vivir y de los cuales de alguna manera somos de una u otra forma herederos. Y nosotros aportaremos otros planteamientos. Y el Kelsen y el Smith, el que decía el decano, pues ahora se llamarán de otra manera y a lo mejor tienen otros planteamientos, a la vida que va mucho más deprisa, porque hay las tecnologías y a lo mejor es menos dogmática que cuando vivían estos personajes, pero el fondo común que late, es decir, las ideas de la vida, son el mismo. Porque el derecho, las constituciones, las cosas son para la vida. Y por eso la Constitución, decía, es un símbolo. Como decía un amigo mío, nadie ha muerto gritando viva la ley de sociedades anónimas, pero hay mucha gente que ha muerto gritando viva la Constitución. ¿Por qué? Porque era simplemente un símbolo. Y conviene retenerlo. ¿Para qué? Pues a lo mejor para no muchas cosas, pero conviene retenerlo, porque forman parte, como la familia, como los hijos, como las estructuras vitales que forman nuestro Interland, pues nos sirven para vivir. Nos sirven, digamos, para vivir en las pequeñas o no tan pequeñas cosas que nos ayuden a hacer realidad lo que decía al principio, el preámbulo que escribió, como dije, Enrique Tierno Galván. Muchas gracias, Josu. A vosotros. Y muchas gracias a todos.